Bueno. Así es. A ver, chequeamos acá. Chequeate sí, todo. Yo cada vez que hay un invitado. Estás en plano, estoy te pleno. escucho. Una música de misterio. Música de misterio. ¿Alguien me puede poner música de misterio? Sí, no sé, algo. Algo, no sé, háganme creer que sonoramente entro en un túnel misterioso. Por favor, ¿quién está ahí? ¿Emi Bielevich está? Está Emiliano Bielevich. Durmió 3 y horas, Augusto no le pidan mucho. Barilati. Yo dale con Barilati. Ahí vamos. Ahora sí. Nuestra dupla técnica. Maravilloso. Sí, porque, como es bien sabido, lo hemos corrido a los jueves, ¿no? Lo hemos corrido los jueves y este jueves tiene algo de especial. ¿Por qué? Porque estamos a muy pocas horas, digamos. Pasó el cumpleaños de La Plata hace muy poquitos días, el 19. Nadie se acordó, estábamos en otro. Estábamos con otros menesteres. Con otros menesteres. Un poco más trágicos, digamos. Y bueno, y nuestros miércoles, que eran miércoles paranormales, esta vez nos mudamos al jueves. ¿Por qué? Porque el otro día nos enroscamos acá. Quiero decir que yo lo deseé con la mente. Desde que arrancaron los miércoles paranormales, empecé como que sea jueves paranormales, porque me atrae Lo mucho lo lograste. paranormal así, entonces como en su momento lo logré. Lo lograste. Y el jueves pasado empezamos a hablar de la momia de Tolosa. Y del árbol del llanto. Del árbol del llanto. Y dijimos, esta ciudad... Y de la casa que sangraba también hablamos. De la casa que sangraba. Y dijimos, esta ciudad claramente tiene mucho de misteriosa. Y dijimos, ay, sí, hay un libro. Hay 2. Y empezamos ahí y contactamos con él, con Nicolás Colombo, que recién nos decía, yo le decía, ¿sos periodista? No, soy investigador. Bienvenido, Nicolás Colombo, autor de Misterios de la Ciudad de La Plata. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Misterio 1, placer. Misterios 1, Misterios 2, y hay un libro sobre la localidad de Tolosa, que es una localidad de las más viejas, ¿no? De La Plata. Y de ahí venía la momia de Tolosa. De ahí venía justamente la momia de acá. En Tolosa le dicen la momia de acá. Claro. Nadie se hace cargo de la momia. Nadie se hace cargo de la momia. Che, Nico, primero, ¿sos platense? Sí. Sí, soy de La Plata. Bien. ¿Y cómo arrancó esta pasión por querer contar eso? Todo eso misterioso, todo ese halo, no sé, paranormal. Sí, no, arrancó como una curiosidad propia, ¿no? De conocer mi ciudad, porque es algo que en la escuela por ahí no te enseñan, no tenés una materia sobre historia local. Y de lo que fui leyendo, lo que más me enganchó fueron eso, los mitos urbanos, ¿no? Que las historias de fantasmas, los túneles, la masonería, todas esas cuestiones que me parecía que estaba muy bueno, pero también me parecía que estaba medio flojo de papeles, digamos, que había mucho mito que vos lo leías y decías, no, esto tiene algo de raro, como que le falta fundamento. Sí. Entonces ahí digo, bueno, estaría bueno como tomárselo como hobby, ponerme a investigar, ponerme yo a buscar en archivos, en bibliotecas, preguntar a la gente. Y así allá por el año 2010 creo que fue que nació el blog Misterios de La Plata, donde yo iba investigando cosas y ponele, una vez a la semana iba publicando una historia. Y así estuve durante 2 años que publiqué más de 100, 120 historias. Claro, cada vez que aparecía una historia, ibas a un lugar, aparecía otra. Realmente que no conocías, era como ollas que se destapaban. Es que sí, pasa que vos estás investigando una y por ahí hojeando un diario de hace 80 años te topás con otra que no esperabas. Y después, bueno, anotás el dato, seguís investigando esa y al final es como que se va ramificando. Y es todo un mundo, las historias que hay son bastante variadas. O sea, digamos, podríamos dividirlas entre lo que son hechos curiosos y un sector más que tiene que ver con la cuestión paranormal, o todo está más o menos ligado al misterio y no tanto a lo paranormal. Que yo pienso, la otra vez hablamos de la casa que sangraba y realmente era extraño digamos, lo que ahí ocurría. Digamos. De hecho, siempre es una casa que ha sido demolida, ¿no? Sí, yo en mis libros traté eso, de hacer por capítulos cosas que me llamaban la atención, no curiosidades, más allá si es un mito o no, si es una historia paranormal o no, pero por ejemplo había un capítulo que era exclusivamente del mito de los túneles, o un capítulo que era exclusivamente de mitos que están ligados a la religión o a las creencias de la gente. Pero después también había otros que eran, no sé, curiosidades de edificios, de monumentos, de personalidades que han vivido en La Plata, así que es un poco de todo. El tema de los ovnis, viste que está que dicen que en la zona de 71 y 72, las calles, creo que 13 y 22, han habido como apariciones. Claro, toda esa, viste, la rambla de la avenida 72, toda esa franja que tiene más de 1 kilómetro de largo, es un espacio bastante grande y no está tan poblado, no sé, de árboles como la 32. Y ya desde la década del 80 hay investigadores del tema ufológico que han dicho que esa zona por las noches tiene muchísima actividad de ovnis, no solamente las famosas luces en el cielo,
sino triángulos que se forman, ¿no? Hay uno que le llaman el ala delta, el cigarro, o incluso las marcas de pasto quemado, ¿no? Que a veces aparecen esos círculos concéntricos que siempre está el chistoso que tira herbicida, pero después dice, no, esto para que tiene algo raro. Claro, dos tiempos, el Omni 2 tiempos quemando soy con aceite. Tirando corte. Andan con esos platos voladores, andan con el caño de escape al aire. ¿Viste que hay una conexión con también que decían que en la calle 13 había, porque también el número 13 para los masones era bastante importante. Sí, después está toda esa cuestión numérica, si le quiere decir uno, del número 13, del número 666, ¿no? Porque si te pones a pensar, bueno, La Plata tiene todas calles numeradas, entonces uno puede sacar sus propias cuentas o ver coincidencias, ¿no? Siempre se dice, bueno, el número 13 significa la transmutación para los masones y no es casualidad que esté en el centro de la ciudad. Eso es lo que yo había leído. Y no es casualidad tampoco que la otra calle imaginaria que cruzaría la ciudad por el medio es la 52, que es 13 por 4. Y 13 por 4, el 4 significa constructor, y ¿cómo se dice constructor en francés? Masón. Entonces la gente lo va medio ligando, pero todo tiene que ver. ¿Vos te Sáquenle los documentos que no se vayan. ¿A dónde querés ir vos? Vos te quedás acá. O sea, yo conozco muchos masones, he ido a charlas, pero no estoy iniciado en ninguna logia, no pertenezco a la masonería, pero sí conozco un montón de gente y por suerte ya desde hace unos 20 años digamos que hay como un resurgir de la masonería, hay muchas logias que están volviendo a tener actividad. Y de hecho creo que desde la fundación de La Plata que no hay tanta actividad masónica. Claro, cuando abrieron la piedra, encontraron. Sí, cuando se abrió la piedra en el centenario de La Plata, que sacaron más de 200 medallas, 17 eran de logias masónicas. Y en ese momento, en el centenario, en 1982, creo que había una sola logia masónica activa de las 17 que habían estado en la fundación. Que después se encontró una escuadra y un compás cuando la abrieron también. Es el símbolo masón. De hecho, lo que yo sabía al respecto del trazado de La Plata es que emula de alguna manera la escuadra y el compás, el dibujo que generan entre las diagonales y las diagonales grandes y las más chiquitas. Para mí los masones, la masón de Virgo, quiero decirle, porque hay una cosa con el detalle y la perfección. Sí, claro. Que había una calle que no entraba así, le empezaba como a latir el ojo. No, esto está, y todo está justificado por esto y por esto, y tiene una razón que también es práctica, a la vez de que sea numérica. Es como algo que se entrama y tiene muchas respuestas. Es que, viste, los masones vienen de los antiguos constructores, de los que hacían las catedrales, los grandes castillos en la Edad Media, entonces ellos tienen muy ligado todo lo que es el gremio de la construcción. Por eso, bueno, la escuadra y el compás son herramientas que usan los albañiles, ¿no? Una especie de búcara previa. Claro, el mandil que ellos usan para protegerles, ahora es todo simbólico, pero en su momento era algo que realmente ellos usaban. Y por eso cuando hacen una ciudad como esta, vas a ver que está el número pi, está el número áureo, que es ese de la serie de Fibonacci. Claro. Y ahí uno empieza a flashear con el código Da Vinci y ve en los monumentos y en los edificios un montón de simbología oculta. Que los masones, cuando yo hablo con ellos, en realidad me dicen, en realidad lo que tenés que ver es el mismo trazado, ¿no? Ese cuadrado con diagonales, con avenidas, con plazas cada 6 cuadras. Y ahí sí vas a encontrar la escuadra, el compás, la plomada. Incluso podés ver cada una de las plazas que se corresponde a uno de los miembros de una logia masónica dentro de un templo. O sea, la misma Ciudad de La Plata sería como una logia masónica. ¡Wow! En el trazado. En el trazado, En el trazado y en la significación de los nombres de las plazas. De la ubicación de cada una de las plazas, sí. Che, perdón. Se ha despertado el chat. Mientras tanto... Me interesa la historia de los túneles. Fui al Colegio Normal 1 y circulaba la idea de que había túneles que conectaban la escuela con la catedral y todo abajo de Plaza Moreno. ¿Es así? Sí, ese es uno de los mitos más famosos, que habría, como están todos los edificios públicos conectados por las avenidas 51 y 53, ¿no? Que llaman el eje monumental, y la 52 no está. Bueno, en realidad algunos dicen que sí está, pero lo que pasa es que es subterránea. Sería el famoso túnel comunicando todos los edificios públicos para que si algún funcionario tiene algún problema, hay una revuelta o una manifestación, lo que sea, se puede escapar sin que nadie lo vea. Salvoconducto. Claro. Y en el caso Normal 1, que está justo frente a la catedral, bueno, muchos ven que como tiene un subsuelo, un pequeño subsuelo, sobre todo con hay una entradita en el salón de actos del colegio, mucha gente se imagina que de ahí te vas a la catedral o de ahí te vas al Palacio Arzobispal. En realidad ese espacio es bastante pequeño, no tiene dimensiones para hacer un túnel y no sale del edificio, de la manzana. Es un lugar que tienen para pasar cañerías, para pasar servicios sin tener que levantar todo el piso. Y es algo que se ve en muchos edificios fundacionales de La Plata. ¿Y vos lo pudiste recorrer?
Sí, pude recorrer. Cuando investigué para el primer libro pude ir al Normal 1, a la catedral, al Palacio Municipal, y por ahí la gente me invitaba y me decía, bueno, mira acá atrás de esta puertita, abajo de ese lugar, ahí está el túnel. Pero bueno, siempre cuando entrabas te llevabas el fiasco de que no, que era una pared tapada con ladrillo y no podías acceder. Digamos, ¿no? Claro, Sí. y eso hace muchos años que está, así que es incomprobable. Che, ¿hubo algún lugar, imagino, digamos, a partir de lo que nos contás, digamos, cómo fuiste investigando y cómo fuiste reconstruyendo esta historia, mito o no? ¿Hubo algún lugar o alguna historia que fuiste a buscar y hubo una especie como de veda en términos de, no, o te quedaste con la intriga, si querés? Estoy pensando, ¿no? En general no, a veces es difícil encontrar documentación de algunas cosas, ¿no? Como que se han perdido muchos papeles, lo cual es extraño. Y todavía hay mucha historia que falta levantar el velo de todo lo que ocurre, pero ahora no recuerdo ninguna en particular. ¿Tenés alguna historia acá del Palacio de Chinelli? Del Palacio de Chinelli no, conozco la historia formal, digamos, del edificio, ¿no? del doctor Achinelli, que funcionó una clínica en este edificio. Y bueno, que el hombre pobre, él cuando hizo este edificio con una torre, lo quería justamente para ver la catedral, porque tenía la idea de que el templo se terminara rápido y entonces cada vez que salía al balcón podía ver la catedral. Que bueno, primero no se pudo concretar y segundo le empezaron a hacer edificios ahora. Pero bueno, siempre estuvo el mito de que la catedral tardó en construirse justamente porque se iba a venir abajo. No sé si lo conocen esa historia, claro. pero yo cuando era chico siempre me acordaba de eso. Dale, sí. Contanos un poco. Cuando era chico yo me acuerdo que no terminaba la catedral, siempre se decía porque si hacían las torres con el peso que eso implicaba, se iba a venir abajo porque estaban con un problema de cimientos, digamos. Y bueno, siempre quedó el mito, incluso algunos decían que Pedro Benoit, el que hizo el trazado de la ciudad y el que estuvo ahí en la planificación de la catedral, se había quitado la vida cuando se enteró de esto. Pero bueno, en realidad no es tan así, no es que se va a venir abajo, sino que lo que explicaban ingenieros era que, bueno, todo edificio de esa magnitud obviamente siempre cede un poco el suelo, pero no tanto como para venirse abajo. De hecho, cuando hicieron las torres tuvieron que reforzar los cimientos primero y después usar materiales mucho más livianos para completar el templo, para que no hubiera tanto peso. Sí, esto es el starter pack de quien llega a La Plata y te hacen recorrer Plaza Moreno y te dicen, no, eso, y hablaban... ¿Eso que estamos viendo? Sí, eso que estamos viendo es el túnel que se encuentra en Plaza Malvinas. Bueno, para los que no saben, Plaza Malvinas, acá cerquita de Plaza Moreno, es una plaza que estaba diseñada originalmente en el trazado, pero a poco del siglo pasado, a pocos años, se instaló el Regimiento 7 de Infantería en ese lugar. Y lo que ocurrió con el regimiento es que no ocupaba toda la plaza, sino que la avenida 51 continuó abierta al tránsito. Imagínate los militares que tenían que cruzar la 51 con armamento, con un montón de material medio sensible. Entonces lo que hicieron fue un túnel, que es el que vemos en las imágenes, que tiene 40 metros de largo y que cruzaba la avenida 51 de lado a lado, desde el Casino de Oficiales hasta, digamos, los polvorines que estaban del otro lado. Pero bueno, después de la Guerra Malvinas el regimiento se cierra, se muda a Arana, ese lugar queda destinado para plaza, y cuando hicieron la plaza no es que lo demolieron ni lo taparon en el túnel, simplemente le hicieron unos boquetes en los accesos y así quedó 20, 30 años, hasta que hace unos 10 años se pudo volver a reabrir y bueno, ahora está como un atractivo turístico más. Sí, o sea, de hecho, estas imágenes que veíamos con el túnel lleno de agua, ya el agua ha sido retirada y se puede recorrer, ¿no? Yo sé que había visitas. Sí. Cada tanto hay visitas, pero bueno, tiene ese problema de que se llena de agua porque a pocos metros sobre la avenida 19 hay un arroyo entubado. Entonces claro. Es una zona muy baja, las napas están muy cerca de la superficie y se llena de agua. ¿Cuál es la historia que más te ha llamado la atención de estos misterios de la ciudad? ¿Cuál es tu historia preferida, digamos, la que más te ha gustado investigar o la que sea preferida por el contenido, digamos? Sí, no, eso depende de distintas cuestiones, ¿no? Es medio el gusto de cada uno. A mí, como estudio botánica, por ahí me gustan más los árboles, entiendo que a otro por ahí no le llama la atención, pero creo que una de las que más me gustan es el túnel que se encontró hace ya unos 80 años donde era el registro civil en 1 y 59. Sí. Ese lugar antiguamente era una cárcel. Era una cárcel que estaba al principio estaba en el Palacio de Justicia en Avenida 13. Después se muda a ese lugar y en el año 32 hubo una fuga de 33 presos que hicieron un túnel de más de 100 metros de largo. Lo vi en el Museo de la Policía. En el Museo de la Policía hay una maqueta del túnel. La maqueta, sí. Y bueno, yo me enteré justamente un día que fui a recorrer y encontré esa maqueta que no decía nada, simplemente estaba el titular que decía: por un boquete se fugaron 33 presos de la cárcel de encausados.
Y la historia se da para hacer una película porque es espectacular. Decía que una mañana un hombre que vivía en la vereda enfrente se levantó para ir a trabajar, desayunó, se cambió y cuando salía para la vereda vio que había un montón de ropa sucia y un montón de tierra en el jardincito que daba a la calle. Y el tipo se quedó como atónito, ¿no? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que le cayó la ficha y se dio cuenta que él vivía enfrente de la cárcel y salió corriendo a avisarle al guardia de cárcel. Mirá, se te fugaron por el jardín de mi casa. Y el guardia de cárcel dijo, no, si están durmiendo a esta hora todavía no los fuimos a levantar, no dieron sonido ni ningún indicio. Y cuando entraron a la celda, dice que los quisieron despertar, ninguno se despertaba. Entonces sacaron la sábana y eran todos muñecos de trapo que habían hecho con pelucas reales, todo, para fugarse del tiempo que habían tenido. Incluso tanto tiempo tuvieron de fugarse que habían puesto un cartel de se alquila en la celda vacía y otro que decía paso de los libres en la entrada al túnel. Fabuloso. ¿Qué año esto? Esto fue en el año 32. O sea, era en el año 33, claro. Me moría ya, 33 presos en el año 33. Se me estalla la cabeza. Se me estalla la cabeza. ¿Y datos sobrenaturales de la ciudad? O sea, o algunas cosas extrañas que no tienen explicación, ¿has podido indagar? No, me imagino que habrás hablado de mitos con cualquiera que tiene una anécdota o algo, te debe buscar como para comentar. Para comentar y para preguntarme dónde investigar o cómo investigar. Sí. Me acuerdo que hace unos años me contactó un grupo de investigación paranormal de Buenos Aires. Viste, esos que van con todos los aparatos y dejan registrando toda una noche para ver si hay fantasmas y que los pueden grabar. Claro. Entonces me preguntaban a dónde ir. Le decía, bueno, creo que el pasaje Aldo Rocha siempre me han contado muchas historias, la Casa de Gobierno y el Museo de la Plata. Que bueno, hubiera estado bueno el museo, pero creo que por ser una institución científica con cierto prestigio no les gustaba mucho esto de lo paranormal, de que ande gente a la noche. Claro, por la historia del cacique. Claro, sí, esa por ahí mucha gente no la conoce, pero cuando se está construyendo el museo en el bosque, cuando se estaba construyendo, que su primer director era el Perito Moreno, había sido la campaña del desierto un par de años antes, y el Perito Moreno conocía a algunos de esos indígenas que habían sido tomados prisioneros, entonces mandó a que los busquen, pero no para liberarlos, sino que los trajo al museo a vivir ahí. Muestra digamos, viva. Claro, como si fueran una exhibición viva, y de hecho venían los científicos, los retrataban, los examinaban, ¿no? Como si fuera una pieza más del museo, lo cual fue bastante denigrante en su momento, y como no los consideraban prácticamente ni humanos, ni argentinos, ni nada, cuando una de estas personas fallecía, lo preparaban al esqueleto, lo ponían en una vitrina y todo lo que eran las partes blandas del cuerpo se tiraban ahí mismo en el bosque, hacían un pozo y las descartaban, no se hacían autopsias, no se llevaba al cementerio ni nada. Y pasó que trajeron 12 personas viviendo ahí, de las cuales 5 murieron en un lapso de mes y medio y la otra murió unos años después. Y siempre estuvo medio raro, nunca estuvo muy esclarecido las causas de muerte, como te decía, no hubo autopsia, entonces algunos decían que había muerto por enfermedades del hombre blanco, otros decían que por la pena que les causaba estar tan lejos de su tierra, de su gente, todo el calvario que habían vivido. Y particularmente el cacique Nacayal, que es el más conocido, algunas personas incluso dicen que se quitó la vida, ¿no? Cuando estaba preso del hombre blanco, que se quitó la vida. Y hace unos años, cuando encontraron en el museo el cráneo y otros huesos, vieron que tenía unas marcas que podían ser de golpes o podían ser de que se haya tirado a algún lugar. Pero bueno, nunca se supo. El cacique fue la primera persona que se restituyeron sus restos, ¿no?, al lugar de origen en el año 94. Y unos años más tarde, creo que fue en 2006, se encontró que todavía estaba el cerebro, la oreja y parte del cuero cabelludo que se restituyó. Ahí está la pero foto, ¿no? bueno, sí, es el cacique Nacayal. Y bueno, en base a todo esto, mucha gente, muchos cuidadores me han contado a veces que por las noches se escuchan voces de alguna persona hablando de los pasillos, o que las puertas y las ventanas se abren, se cierran, los cajones se desordenan, ¿no? Y siempre se atribuye a todas estas personas que murieron y vivieron en el Paseo del Bosque. Tremendo, sí, tremendo. Así como nos pedimos tortilla nosotros, ellos se pidieron personas, unos indígenas, ¿no? Que los tenían desnudos a la noche. Se ponían desnudos para que a la noche los encerraban en uno de los salones que estaban en el subsuelo y vivían ahí todos encerrados. Decías recién contrastes, ¿no? de esa, porque digo, la ciudad también es de alguna manera producto o hija digamos, de la ciencia, de la, digamos, de inclusive de la mirada de una perspectiva humana distinta, ¿no? O sea, pensar digamos, el urbanismo, ¿no? Y esa mirada europea de todo lo que era supuestamente humano y vivir en una sociedad, y en el medio tenés esto, ¿no? Bueno, ha cambiado afortunadamente la concepción, inclusive hay
cuerpos que no hayan, o sea, bueno, no hay exhibición de esto. Yo me acuerdo que en otro momento sí. Sí. Después de lo del cacique Iracayale, el Museo de la Plata tomó esa política de que cuando había restos humanos, por lo menos americanos, se tenían que retirar de exhibición. De a poco los van identificando y cuando hay un pedido de restitución se hace. Se hace, sí, tal cual. Recién decías también de Gobernación. Hay un fantasma en Gobernación. Sí. Un niño, una niña. Sí, eso me pasó una vez, me mandaron una foto, una persona que creo que tenía a la hermana trabajando de noche, ¿no? Que era la cuidadora, una policía que estaba de noche cuidando el edificio de la Casa de Gobierno, y siempre estaba el mito de que había un fantasma, qué sé yo, y dice que a esta mujer le dicen, bueno, ¿por qué no sacás una foto así en la oscuridad? Y ella sacó la foto, la mandó al grupo de WhatsApp, y cuando la vieron, había la figura de una niña en las escaleras, que eso se ve, y ella se dio cuenta recién cuando la vio en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, está este mito de esta niña, ¿quién será? Porque hasta ahora no se conoce ninguna historia de alguien que haya fallecido ahí. Pero sí se sabe, por ejemplo, que el edificio, que fue el primer edificio público que se empezó a construir en La Plata, cuando estaban cavando los cimientos se encontraron huesos, ¿no? Y eran huesos humanos. Ajá. Dice que se los mandaron al perito Moreno, justamente al director del Museo de La Plata, y él determinó que en efecto eran huesos de algún indio pampa o querandí, como dijo en su momento, que habían estado. Entonces mucha gente empezó a decir, mira, ojo que la Casa de Gobierno está construida sobre un cementerio indio, ¿no? Como en las películas. Claro. Entonces muchas personas lo empezaron a asociar con este tema de la maldición de los gobernadores, ¿no? Si tendrá que ver la maldición de los gobernadores que nació con la fundación de La Plata, sí, con el hecho de que el gobernador esté viviendo en un lugar donde hay un cementerio. Atenti, operativo. Salvemos a Kicillof. O sea, atenti. Me imagino que, bueno, obviamente podríamos estar un rato largo hablando con esto, horas hablando con Nicolás sobre este tema, sobre estos temas, sobre todo, es una ciudad desde que inclusive desde lo arquitectónico se presta para charlar sobre lo que no es común, ¿no? O sea, pienso que tenemos un obelisco antes que el obelisco fuera erigido en Capital Federal, ¿no? Sí. Ese obelisco, recuérdame, tiene cuando hay un cambio de estación, da justo a las 13 horas, hay un fotógrafo que esperó que ¿En serio? el sol queda en la punta del obelisco. No sé si pudiste rescatar ese dato. Sí, hay un periodista que es Marcelo Metaller, que también es fotógrafo, y él lo que había usado era un programa que usan los fotógrafos para ver cómo a lo largo del año se mueve el sol, ¿no? Para tener la mejor luz cuando van a tomar fotos a exterior. Y le llamó la atención que el obelisco que está ahí frente al pasaje de Aldo Rocha, el día del solsticio de invierno, que es el 21 de junio, exactamente a las 13 horas, se alinea la sombra del obelisco con diagonal 80. No, no sabía esto. No sabía, sí. Y eso se da el día del solsticio, que para los masones es una fecha muy importante. Y bueno, justamente el obelisco... No puedo más. A las 13 horas. El obelisco es un símbolo masónico bastante conocido. ¿Sí? Sí, se ve no solo acá, sino en Buenos Aires, y si uno va al cementerio, que hacen visitas guiadas cada tanto sobre masonería, va a ver que muchas bóvedas tienen o un obelisco incorporado o tienen, si no, la misma forma del obelisco, ¿no? De hecho, Matías Betti, que han hablado la otra vez, también está junto a un obelisco. Patitiesa. Patitiesa me explota la cabeza. ¿Ustedes quieren? ¿Le meto? Metele un rato más. Sí. Hagamos una cosa, ¿podemos separar esto? Sí, vamos. ¿Vos tenés un ratito más? Sí. Bueno. Una tandita, chiquita, cortita, y seguimos con Nico Colombo. Get me through my day.